Muy buenos días, hoy les vamos a hablar sobre los grupos humanos en Panamá. Las expositoras de este proyecto van a ser Carla de León, Yatzel Montenegro, Raquel Cortés y Cici González. ¿Cómo se clasifican los grupos humanos en Panamá? Bueno, estos se clasifican en indígenas, mestizos, negros y otros grupos en los cuales se incluyen los norteamericanos, los hindúes, los árabes y los asiáticos. Aquí se van a presentar los indígenas. Composición y distribución de los grupos indígenas. Nuestro país está compuesto por 7 grupos indígenas, entre ellos están los Noe-Buglé, Emberá, los Wokota, Unán, Bribri, los Gunas y los Naso o Teribes. Estos grupos indígenas se distribuyen de la siguiente manera. El grupo de los Noe-Buglé habitan en las provincias de Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí, localizadas en la región occidental del país, y cuya capital es Llano Turí, en la comarca Noe-Buglé. Grupo Emberá, habitan en la selva tropical en la provincia de Darién. Grupo Pugleres o Bocota, viven en las provincias de Bocas del Toro y Veraguas, son el grupo étnico más pequeño de Panamá. Grupo Unán, habitan a lo largo de diferentes ríos, como el río Chucunaque, Tuira, Tupiza y río Chico, y en la provincia de Panamá. Existen comunidades en Chagres, Mocambo Abajo, San Antonio, Gamboa y en Veragatún, en la selva del Parque Nacional Chagres, riberas del Canal de Panamá y escasos minutos de la ciudad de Panamá. Los bribri se extienden en el territorio fronterizo con Costa Rica. Habitan en las provincias de Bocas del Toro y las zonas de los ríos Teribe, Changuinola, Sansán, Yorquín y Zigzaola en el extremo noreste del país. Los Guna viven en la región oriental del país y en parte de Colombia, y los Naso o Teribes viven en la provincia de Bocas del Toro. En la presente gráfica podemos observar que el grupo mayoritario indígena de nuestro país es el grupo de los Noe-Buglé con un 67%. El segundo grupo con más habitantes en nuestro país sería el grupo de los Gunas con un 21%. Los Emberá con un 8%, los Gunán con un 2%, los Naso o Teribes con un 1%, los Bocotas representando un 1% y los Bribri con un 0%. Costumbres de los grupos indígenas. La mayoría de las poblaciones indígenas de nuestro país tienden a ganarse la vida a través de una combinación de agricultura de subsistencia, pesca, caza y la venta de sus artesanías como por ejemplo pulseras y collares de chaquiras, molas, chácaras, entre otros. Algunos ya están permitiendo el turismo dentro de sus territorios, como es el caso de los indígenas del grupo de los Guna. Muchos de estos grupos tienen diferentes creencias autóctonas que se han transmitido de generación en generación. Otro aspecto a resaltar son las danzas características de los pueblos indígenas, donde también se realizan para celebrar la pubertad femenina, como es el caso de los Emberá y otros grupos. ¿Quiénes son los mestizos? El término mestizo hace referencia a aquellas personas que han nacido de padres de distintas razas, es decir, la unión de un hombre blanco con una mujer indígena o de una mujer blanca con un hombre indígena. Mestizos. Como principal característica tenemos que la población de Panamá consta con un 67% de mestizos y mulatos, con un 14% de negros y con un 3% de amerindios. Como segunda característica tenemos que son una mezcla racial entre indígenas y europeos. El concepto surgió en los inicios de la Edad Media con la llegada de Cristóbal Colón y los españoles. Significaron un encuentro entre dos culturas distintas. El proceso surgió por la falta de mujeres españolas en el proceso de conquista y colonización. Tipos de mestizo.
es la unión de un africano con un europeo. Sambo es la unión de un africano con un indígena. Morisco es la unión de un mulato con un europeo. Cholo es la unión de un mestizo con un indígena. Castizo es la unión de un mestizo con un blanco. Y criollos se les llama de esta forma a los hijos de europeos nacidos en América. ¿A qué se dedicaban los mestizos? Los mestizos de clase baja se dedicaban a actividades de menor importancia como tareas agrícolas y trabajos en minas. Otros se dedicaban a actividades de comercio y artesanía, lo cual generaba riqueza y los hacía ser considerados personas de clase alta. Periodo del mestizaje cultural. El periodo del mestizaje comienza con la llegada de Cristóbal Colón en 1492 y se extiende aproximadamente 300 años, aunque en ciertas zonas del sur de Argentina dicho mestizaje llegó a perdurar cerca de 600 años. Aspectos positivos y negativos del mestizaje. En los aspectos positivos tenemos que el mestizaje trajo consigo el surgimiento de nuevas etnias que surgieron a partir de dos razas opuestas, además de una nueva cultura caracterizada por el cruce cultural. Por otra parte, los españoles salieron beneficiados ya que encontraron riquezas en nuevas tierras. Aspectos negativos. Los aspectos negativos más abundantes fueron robos de riquezas, imposición de la religión, asesinatos en masa, desconocimiento de la cultura indígena y robos de tierras. Influencia del mestizaje en la religión. Tanto europeos como indígenas tenían costumbres religiosas diferentes. Los nativos eran politeístas y los europeos eran monoteístas. Aún así, se mantuvieron dos grandes religiones: el cristianismo, que era la que profesaban los europeos y educaron a algunos indígenas para adoptar esta religión, y los cultos religiosos de los indígenas en aquella época. Bien, yo les voy a hablar sobre los negros o los afropanameños. El afropanameño es un término que se refiere a los descendientes de los esclavos africanos y también a los antillanos que arribaron para la construcción del canal. Estos estuvieron aquí a partir del siglo XV. Primero, esos fueron los descendientes de los africanos y los antillanos a partir del siglo XX. Las costumbres de estos, bueno, consisten en danzas tradicionales no escritas. Muy bien, en la música hicieron varios aportes como el tamborito, el congo, el bullerengue, la cumbia, el calipso, la soca, el reggae, el compa haitiano y el bunde. En cuanto a la comida se refiere, los platos de origen son el saus, el enyucado, el cucú, el pescado en escabeche, entre otros. Los afrodescendientes han tenido una influencia muy grande en la política panameña a partir del siglo XIX, donde se aglomeraban principalmente en el Partido Liberal, que estaba en contra del Partido Conservador, que era el predominante en la cultura panameña. En la historia panameña nunca ha habido una persona de raza negra que haya ocupado la presidencia de Panamá, pero sí han habido mestizos, mulatos y que tienen ascendencia africana. Las danzas de esta cultura. Bueno, la primera es la interpretación del Congo, que rememora metafóricamente la era de los ancestros y describe la victoria del bien sobre el mal. Ver a un diablo o a un congo bailando es presenciar a un espíritu libre que entra en contacto con sus ancestros, dándoles vida y movimiento. Los congos danzan con energía, una ola implacable, enloquecidos como el bramido del mar. Las bailarinas congo se mueven al son de los tambores ejecutados con la maestría y acompañados con los cantares y demás voces, seduciendo al hombre mientras dibuja con sus pies las formas enigmáticas en el suelo. Dentro de la clasificación de los grupos humanos,
en Panamá se distinguen otros grupos conformados por los norteamericanos, los hindúes o indostanos, los árabes o musulmanes y tenemos los asiáticos. La composición de los norteamericanos, según el censo de 1990, el grupo más grande, con unos 58 millones de estadounidenses, era en parte o únicamente eran de ascendencia inglesa y 38,7 millones eran descendientes de irlandeses y 32,7 millones eran descendientes de alemanes. Los datos de este censo, del censo de 1990, ellos mostraban que los blancos constituían el 80,3% de la población, los negros el 12,1%, los descendientes de indios americanos el 0,8% y los asiáticos e insulares del Pacífico conformaban el 2,% de la población. El 3,9% restante se contabilizaba como otras razas. Distribución étnica de los norteamericanos. Estaban compuestos por la raza blanca, los mestizos o mulatos, los negros, dos o más razas, nativos americanos y nativos de Alaska, asiáticos, hawaianos e isleños. Se reconocen 6 grupos étnicos en los Estados Unidos, son los blancos, los nativos americanos y nativos de Alaska, asiáticos, negros de Hawái e islas del Pacífico y personas de dos o más razas. Distribución étnica. Los estadounidenses blancos son la mayoría racial, componiendo un 75% de la población total de los Estados Unidos. Los estadounidenses de origen latino o hispano comprenden el 15% de la población. Los afroamericanos son la mayor minoría racial, componiendo casi el 13% de la población total. El 66% de la población blanca no es de origen latino o hispano. Composición y distribución de los indostanos. La India, al ser el segundo país más poblado, el primero es China. La India posee una natalidad de 15 millones aproximadamente cada año. India está compuesta principalmente por personas indostanas y por otras personas provenientes de otros países cercanos a India. Entre estos países cercanos a India, ejemplos de ellos son Pakistán, Bangladesh, Nepal, Bután, entre otros. Estadísticas de los indostanos. Porcentaje de la población urbana, 29%. Porcentaje de la población rural, 71%. Composición de la población, 72% son caucásicos, 25% australoides, mongoloides y otros 3%. India se caracteriza por la religión hindú con un 81,1%, los musulmanes un 12%, los cristianos un 2,3% y el 1,9% otros grupos incluyendo budistas, janíes y parsis. Entre las costumbres y las tradiciones que caracterizan a los indios está el saludo, las bodas, el uso del sari, el uso del tika o el bindi en las mujeres y ellos veneran a las vacas sagradas. A continuación les estaré especificando cada una de ellas. Entre las costumbres y las tradiciones de los indostanos cabe mencionar la más particular entre ellos, que es el saludo. El saludo de ellos lo utilizan diciendo Namaste y uniendo las manos hacia el frente, casi a la altura de las mejillas. También es usado como una expresión. Otras de las costumbres y tradiciones de los indostanos son las bodas. Son un arreglo entre ambas familias. Estas familias deben tener casi el mismo nivel social y económico
La boda es planeada con anticipación y si ambas partes, tanto el novio como la novia, están de acuerdo, la boda se realiza. Y cabe mencionar que los gastos de la boda van a ser corridos por los padres de la novia. Otra de las costumbres y tradiciones son el uso de la sari en las mujeres, que es prácticamente el vestido que ellas utilizan a diario. Son de colores diversos, son muy brillantes y son muy coloridos. Otra de las costumbres y tradiciones también en las mujeres indostanas es el uso de la binda o la tica, que es el punto rojo que ellas se colocan a la altura de la frente, entre las cejas. Prácticamente esta es una tradición entre las mujeres indostanas. Y también tenemos que ellos veneran a las vacas. Prácticamente no vamos a encontrar a un indostano comiendo carne de res, pero sí hay casos, hay algunos que sí, porque ellos consideran a la vaca como un animal sagrado y como un símbolo de generosidad. Composición y distribución de la población. La población árabe ha tenido un mayor crecimiento demográfico debido no solo a la alta natalidad y a una mejora constante de las condiciones de vida, sino sobre todo a una fuerte migración de los países, sobre todo islámicos. Entre las costumbres y las tradiciones de los árabes tenemos la Aqiqat, que es una celebración que se hace para dar a conocer al recién nacido a sus familiares, el zakat o el diezmo, a los vecinos. Este mismo día también el niño va a recibir el nombre que va a llevar por el resto de su vida. También está la Salat, oración que se realiza en honor a Alá. Se realiza durante 5 veces al día, arrodillándose y postrándose en dirección hacia la Meca. Está también el uso del velo en las mujeres, que para ellas representa decencia y protección. También está el zakat o el diezmo, que es una donación que todo musulmán debe realizar una vez al año para ayudar a los pobres y a los necesitados. También está el baño, que es para los musulmanes es una práctica sagrada, significa limpieza y constituye uno de los pilares fundamentales no solo de la religión, sino de su cotidianidad. Existen baños para hombres y para mujeres. Nosotros les conocemos como baños turcos. El mes de Ramadán es una celebración que se realiza el noveno mes del año y simboliza una limpieza del cuerpo y del espíritu. Distribución de la población asiática. La población del continente asiático se estima en más de 4.200 millones de habitantes, concentrándose en la costa del mar de la China y en la península indostánica. Estadística de los asiáticos. La mayor parte de los países del continente asiático, tanto del lejano oriente como el Oriente Medio, predomina los hombres, excepto en Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Birmania, Líbano, Rusia, Kazajistán, Armenia, Sri Lanka, entre otros, donde predominan las mujeres. En Israel y Japón, los hombres menores de 65 años son la mayoría de la población, no así en Filipinas, donde las mujeres entre 15 a 65 años y de ahí en adelante son mayoría. En Rusia, el alto número de mujeres que tiene se debe a las guerras que atravesó el país. Costumbres y tradiciones de los asiáticos está el Festival de los Faroles, que es
una festividad donde se marca el final de la festividad del año chino y se realiza con la primera luna llena del año. Los ojos pintados en India y Myanmar, es una costumbre pintarle los ojos a los niños recién nacidos o de corta edad. Eh, Se dice que esto sirve para protección ante infecciones y dolencias. Los zapatos fuera de la casa. En toda Asia, la costumbre de sacar los zapatos fuera de la vivienda está muy extendida. Se realiza como un acto de respeto y para mantener el piso limpio.